Yo no fui protagonista en televisión nunca, pero hice muy buenos personajes siempre. En cine tiene que ser mucho más interior, mucho más verdad. Tanto tiene que ser verdad que uno no puede actuar en cine. En cine no se puede actuar, está prohibido. En cine hay que ser el personaje. Tienes que entregarte a ser ese ser humano desde que dicen acción hasta que dicen corten. De verdad que el trabajo de cine es apasionante. De hecho, yo lo que más amo hacer es cine. Porque yo tengo un espíritu aventurero. Yo siento que el cine es una gran aventura. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Elba Escobar. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Elba Escobar, una de las actrices más talentosas y destacadas del teatro, la televisión y, por supuesto, del cine venezolano. Ha trabajado para directores de la talla de Mauricio Weinstein, César Bolívar, Fina Torres, Alfredo Anzola, Carlos Aspurua y Román Chalbot, solamente por mencionar a algunos. Así que bueno, Elba, de verdad que es un placer y un verdadero honor contarte entre nuestros invitados. Bienvenida. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Me siento feliz de que me hayas invitado, que me incluyas en esta suerte de archivo sobre el cine en Venezuela. Yo sé que es un podcast y es que es un trabajo que estás haciendo con mucho gusto, pero también pienso en el futuro para las nuevas generaciones con todo lo que has grabado y todas las personalidades con las que has conversado rico, esas conversaciones tan sabrosas contigo, se convierta en un archivo para las nuevas generaciones que estudien cine o que hagan cine en Venezuela. Así que gracias. Gracias, Elba. Fíjate que ya nosotros llevamos más de 80 capítulos y yo veo esto como un gigantesco rompecabezas de la historia del cine venezolano. Y en el caso tuyo, Elba, de verdad muy contento de tenerte acá, porque yo creo que uno de los rostros que más presencia ha tenido en nuestro cine ha sido el tuyo. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar juntos en la película de Alfredo. Tú trabajaste varias veces con Alfredo. Yo trabajé con él en la producción de campo en Anita Camacho. Ah, imagínate, esa película es muy querida. Yo creo que esa película incluso a nivel de exhibición y de exposición pública pudo haber tenido mucho más, incluso festivales y todo eso, porque creo que es una película muy bien lograda con el problemita de que fue grabada en 16 milímetros. Entonces, al ser grabada en 16 milímetros, la definición del grano no tiene la calidad de los 35 milímetros y por eso no trascendió más, pero es una película hermosísima. Muy sabrosa, muy sabrosa. Pero bueno, no nos adelantemos y vamos a comenzar, como yo lo digo, vamos a comenzar por el comienzo, Elba, por tu infancia. ¿Cómo era Elba Escobar de niña? Cuéntanos. Bueno, aunque no lo creas, sumamente tímida, absolutamente tímida. Yo cuando llegaba a visita a mi casa me escondía en el cuarto porque no quería que me vieran. Pero extrañamente me gustaba cantar, mi mamá y mi papá me veían, pues que yo me ponía en el espejo y cantaba, y eso que hacen las niñitas que se ponen los tacones de la mamá y la ropa de la mamá y se pintan la boca para verse en el espejo y cantar. Entonces ellos me llamaban, Lila, venga, a mí me decían Lila en mi casa. Lila, venga para que cante aquí, ven, porque me ponían a que le cantara a los invitados.
y me daba muchísima pena, pero yo abrazaba algo, a veces abrazaba, era muy chiquitica, entonces yo no sé por qué abrazaba un zapato de mi papá. Creo que me gustaba como olían los zapatos de mi papá, que eran de cuero, ¿no? Entonces cantaba boleros y esas cosas que yo le escuchaba cantar a mi mamá. ¿Y en algún momento llegaste a pensar que serías actriz? ¿Deseaste ser actriz? Bueno, más que televisión, telenovela, era que como que las manifestaciones artísticas me llamaban la atención. Entonces en el colegio yo estudiaba piano con una maestra de piano que nos daba clases en las tardes. Participaba de los actos culturales del colegio a final de curso siempre, o actos culturales como bailarina o haciendo algo siempre en los actos culturales. Cuando llegué al liceo también, en todo lo que era la celebración de la semana del liceo, que siempre hacíamos eventos. También me gustaban mucho los deportes, entonces estaba en el equipo de voleibol y era malísima jugando, porque coqueteaba mucho. Entonces no estaba pendiente estaba más pendiente de lucir la faldita y las piernas que darle a la pelota. Y cuando entré en el Pedagógico de Caracas, fue cuando se me despertó esto, cuando vi que una de las materias electivas era el teatro. Y entonces tú sabes que uno elige las materias y para completar los créditos del semestre, siempre eliges alguna materia electiva. Y bueno, yo elegí teatro y ahí comenzó mi amor por la actuación. Pero fíjate qué curioso, Elba, porque tú entras al pedagógico para estudiar física y matemática, una carrera vinculada con lo científico, con los números, con la exactitud. Y una vez que entras en contacto con el teatro, de alguna manera decides pasar a lo que pudiéramos llamar la orilla contraria, al lado de lo artístico, de lo creativo. No, eso es una creencia equivocada con respecto a la matemática y la física. La física, para empezar, explora el fenómeno de la vida humana y de la vida física, pues del cosmos, del universo. Y la matemática explora todo lo que el ser humano toca, mueve, todo lo que existe lo explora a través de los números, sí, pero lo explora. De hecho, el concepto filosófico más cercano de Dios es el infinito, que es un concepto matemático. Entonces, cuando uno entiende la abstracción del concepto de infinito, entiendes a Dios. Entonces hay como una conexión espiritual. Uno encuentra a Dios a través de las ciencias matemáticas. Y todo eso está ligado a la creación en el universo, a la creación en la mente del hombre, a la creación en el arte. Entonces yo no creo que estén tan diametralmente opuestas una de la otra. Yo sigo amando la matemática y la física. Yo soy adicta, por ejemplo, a la ciencia ficción. Y entonces yo veo que cuando yo era chama y leía Asimov, los libros de Asimov, Aldous Huxley, leía Un Mundo Feliz, y lo que está pasando hoy día es lo que yo leí en ese libro cuando tenía 11 años. O sea, realmente todo está unido, todo está ligado. Entras al pedagógico, escoges estudiar física y matemática, agarras tu materia lectiva de teatro y allí se da un fuerte giro en tu vida. ¿Qué ocurre después? Bueno, yo la verdad sigo estudiando, pero lo que ocurrió es que mientras estudiaba la carrera como profesora de física y matemática, también di clases. Di clases en el mismo liceo donde yo estudiaba, donde yo me gradué de bachiller. Yo me gradué de bachiller en el Prado de María, en el Liceo Santiago Quey Ayala. Y yo di clases en el liceo cuando mi profesor de matemática del liceo, que se dio cuenta que yo tenía un día, él por ejemplo daba las clases y él preguntaba, ¿entendieron? Y la única que levantaba la mano era yo. Entonces él me decía, pasa y explica tú. Yo pasaba y explicaba y preguntaba, ¿entendieron? Y todos levantaban la mano. Entonces él me dijo, tú puedes ser profesora porque tú explicas muy bien y te entienden los alumnos. Entonces, cuando él empezó la carrera de Derecho, paralelamente a su trabajo como profesor, él estudió Derecho. Y algunas clases él no podía ir, entonces yo era su suplente. Entonces yo daba clases en el mismo liceo donde me gradué. Y fue muy bella esa experiencia, ¿no?
a pesar de eso, yo seguía haciendo teatro en el Pedagógico de Caracas, el teatro estudiantil, hice muchas obras. Un día, uno de los compañeros del grupo de teatro del Pedagógico, que eran invitados, no eran estudiantes del Pedagógico, sino que los invitaba el director del Pedagógico, del Teatro del Pedagógico, a que formaran parte de los elencos de las obras que nosotros montábamos. Uno de ellos me dijo, mira, están haciendo una audición para teatro profesional en el Jardín de los Cerezos de Chekhov en el nuevo grupo. Isaac Chocrón hizo la adaptación y lo va a dirigir Antonio Constante. Y yo fui a hacer mi audición y me dieron el personaje. Entonces ya cuando comencé a hacer teatro profesional, que empecé a comprometerme tanto, porque yo hice esa obra y mi trabajo gustó, y inmediatamente me ofrecieron otra, y era prácticamente que yo, mientras ensayaba una obra, ya estaba en cartelera de la otra. Cuando bajaba de cartelera esa, ya estrenaba la otra y comenzaba a ensayar después del estreno. O sea, yo ligaba una obra con otra y fui teniendo menos tiempo para mis estudios. Entonces fue cuando dejé el Pedagógico, pero ya yo me faltaba muy poco para graduarme, muy pocos créditos. Y nada, me dediqué ya profesionalmente, en lo que empecé ya a ser una profesional, me dediqué por completo al teatro, que fue lo que más hice primero, mucho antes de hacer televisión. Fuiste parte del nuevo grupo. Sí, con las 3 divinas personas, los llamaban a Román Chalbó, Isaac Chocrón y José Ignacio Cabrujas. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Te digo que Isaac Chocrón, cuando me eligió para el personaje de Dunyasha en el Jardín de los Cerezos, me recordó que yo había estado en un festival de teatro, porque yo a veces trabajaba con el CONAC, cuando era titiritera. Primero fui titiritera también, ¿no? Hice mucho títere con el grupo Los Monigotes de José León. Entonces yo le dije que yo quería formar parte del nuevo grupo, porque eso era un grupo muy cerrado, muy elitesco. Y cuando me eligió, que fui a la audición del Jardín de los Cerezos, me dijo, ¿te acuerdas? Que tú dijiste, mira, ya estás aquí. No es tan elitesco porque ya estás aquí. La gente que tiene talento está aquí. Y él se convirtió como mi padrino. Muchas cosas, antes de yo aceptarlas en teatro, lo consultaba primero con él. Después de eso hice muchas obras. Una de ellas, una obra de Isaac Chocrón llamada Mónica y el Florentino. Y haciendo Mónica y el Florentino, me fue a ver José Gabriel Núñez, que estaba escribiendo una novela para Venevisión, y me dijo, anda a Venevisión, que quiero que hagas el casting para los personajes femeninos juveniles de la novela. Y fui, bueno, fue cuando empecé a hacer televisión, pero ya tenía varias obras de teatro en mis haberes cuando comencé a hacer televisión. Y con José Ignacio comencé con el taller de actuación que él daba un taller de actuación, y ahí estábamos todos. Y cuando decidieron hacer la obra de Román Chalbó, Ángeles Terribles, Los Ángeles Terribles, dirigida por José Ignacio Cabruja, me eligieron a mí para el personaje de Sagrario, que era un personaje que todas las actrices que estaban en el teatro mucho antes que yo se lo pelearon, pero me lo dieron a mí. Cuando José Ignacio me dijo, mira, yo quiero que tú trabajes conmigo en Los Ángeles Terribles, yo creí que él me estaba proponiendo que fuera su asistente de dirección. Y yo, ay, claro, José Ignacio, lo que tú quieras, dime qué quieres que haga. ¿Cómo que qué quiero? Si ese es el único personaje femenino de la obra. Yo me quedé así que no podía hablar. ¿Cómo? ¿Tú quieres que yo haga Sagrario? O sea, no lo podía creer. Porque mira, ese personaje lo quería hacer Doris Wells. Y también Pilar Romero, que ella también era otra de las protagonistas jóvenes del nuevo grupo. Entras a televisión, Elba. ¿Cómo manejas ese cambio de escenario? Lo primero que ocurrió fue que yo hablé con el productor que me contrató y le dije que yo era actriz de teatro, que yo hacía teatro y que para mí la prioridad siempre iba a ser el teatro. Y si yo tenía que elegir entre grabar una escena o irme a hacer una función, siempre iba a elegir ir a hacer la función, porque iba a estar ahí un público en vivo esperando a que yo llegara para hacer la función. Y las grabaciones siempre se pueden grabar otro día. Y él me dijo que bueno, que estaba bien, pero nadie me creyó. Nadie me creyó que yo tenía ese acuerdo con el productor. Entonces cuando grabábamos y no habían grabado mis escenas y yo tenía una función de teatro, agarraba mi cartera y decía, lo siento, me tengo que ir porque tengo teatro. No lo podían creer. ¿Cómo te vas a ir? Bueno, porque me tengo que ir. Pero no puede.
No, la única manera de que yo no pueda irme a hacer la función de teatro es que tú me amarres, o me esposes, o me pongas presa. Pero eso es una cosa que tú no puedes hacer, porque tú no puedes ir en contra de mi libertad. Pero tú tienes un contrato firmado. En ese contrato está estipulado que yo soy actriz de teatro y que siempre para mí el teatro va a ser la prioridad. Así que si ustedes no quieren que yo deje una pauta, tienen que grabar mis escenas. Cuando yo tengo teatro, que no es todos los días, tienen que grabar mis escenas primero, porque saben que de todos modos me voy a ir. Y eso sentó un precedente, porque yo era una niña, nadie hacía eso. Sentó un precedente. A partir de ese momento, a mí jamás me prohibieron ir a una función de teatro, cuando a muchos actores le decían, no te puedes ir. Y eso fue muy bueno. Yo no fui protagonista en televisión nunca, pero hice muy buenos personajes siempre. Elba, y en cuanto a la construcción de personaje, ¿es distinto hacerlo en teatro que en televisión? No es distinta la construcción del personaje. Es distinta la forma como tú expresas el trabajo. ¿Cómo te explico? O sea, uno construye el personaje con las herramientas que uno tiene, de la misma manera que lo construyes en televisión, en teatro, incluso en cine. ¿Qué es diferente? Lo que es diferente es que en teatro la expresión del actor tiene que ser más exterior. ¿Por qué? Porque tienes que llegarle no solamente al que está en primera fila, tienes que llegarle con tu voz y con tu gesto al que está en la última fila también. Entonces tú proyectas más la voz, proyectas más el gesto y proyectas más la emoción, porque es teatro. Ahora no, ahora todo el mundo usa micrófonos en el teatro. En mi época el teatro era sin micrófono. Uno tenía que, expresar a través de la voz, proyectar la voz. Y de hecho uno estudiaba proyección de voz. Ahora no sé por qué en todos los teatros la gente usa ahora micrófono. Bueno, porque existen los micrófonos inalámbricos. Antes eso no existía. Entonces ahora es muy cómodo ponerse un micrófono y una cajita escondida. Y bueno, me imagino que es por eso la tecnología. Luego, en televisión, el público es la cámara. Pero la cámara está fuera del set. O sea, tú estás en tu set y la cámara está fuera del set. Puede ser que te hagan un acercamiento, un primer plano, hay muchos planos medios, pero igual uno está jugando con una emoción dentro de un decorado y la cámara hace su trabajo. Entonces no es tan expresivo como el teatro, pero igual hay como un espacio sagrado que es esa tercera, la pared, esa tercera pared, esa cuarta pared, que es donde están las cámaras. Y en cine tiene que ser mucho más interior, mucho más verdad. Tanto tiene que ser verdad que uno no puede actuar en cine. En cine no se puede actuar, está prohibido. En cine hay que ser el personaje. Tienes que entregarte a ser ese ser humano desde que dicen acción hasta que dicen corten. Porque la cámara está tan metida dentro de ti, en tus poros, en tus ojos, que cualquier rasgo de actuar se ve como una costura cosida con guaya, que es lo que yo digo siempre. Porque además se ve en una mega pantalla enorme, y ahora con esas pantallas que hay, que son prácticamente que uno siente la respiración, el aliento, te cae la saliva del actor encima prácticamente de lo real que son esas pantallas de cine. Si tú actúas se te nota. Entonces en cine no se puede actuar, en cine hay que ser. La entrega del trabajo actoral en cine es al 100%. Fíjate que en el teatro hay una continuidad narrativa, pero el cine es como un gigantesco rompecabezas, en donde tú el día 1 de filmación te divorcias y el día 40, cuando se cierra el rodaje, te enamoras de la persona de la cual te vas a divorciar. Te divorciaste hace 40 días atrás. Es un rompecabezas que para mí requiere de un talento extraordinario por parte del actor, poder llevar esos pedacitos y que luego puedan juntarse de una manera absolutamente creíble, porque como tú bien lo dices, en el cine, bueno, tienes la cámara montado encima de cada uno de sus personajes. Yo siempre he dicho que para mí la televisión es como un taller de actuación, donde cada día te llega un libreto y uno tiene que improvisar. Mira, esta es la escena que
que vas a representar hoy, es una improvisación. Uno prácticamente está todo el tiempo entrenando el instrumento actoral con cosas que aparecen. A veces te llegan libretos con cosas que te sorprenden y tú dices, pero ¿por qué mi personaje va a decir esto? Este no es el personaje que yo estoy haciendo. Aquí se está contradiciendo una historia que yo he ido construyendo con este ser humano que es incapaz de portarse de esta manera así. Hoy, ante esta circunstancia, uno pelea mucho. Uno en televisión pelea mucho con los escritores, porque a veces a los escritores se les va, escriben y se les va la onda. Y otras veces te dicen, bueno, pero eso es precisamente lo que yo quiero, que haya un quiebre en este ser humano. Y tú, eso es una cosa que no te lo esperabas. Y lo tienes que construir en el momento. Entonces estás todo el tiempo como haciendo ejercicio actoral durante 10 meses, que puede durar o 6 meses o 3, depende de la duración de la producción. Estás todo el tiempo haciendo como ejercicio actoral. Y se te mantiene como caliente el instrumento actoral que es uno mismo, tus emociones, tu manera de expresar las emociones. Es fabuloso hacer televisión en ese sentido, además de que la exposición pública de las telenovelas y de la televisión es enorme en comparación con la gente que va al teatro e incluso con la gente que va al cine, por muy exitosa que sea una película. Y en cine, por eso te digo que es tan íntimo el trabajo del cine, porque tú tienes que tener construido el personaje antes de comenzar el rodaje. Por eso que tú estás diciendo, porque es un rompecabezas. Uno tiene que tener el personaje como que tú grabas, además te cortan por planos, la emoción te la cortan por planos. Yo me acuerdo que yo tenía una script que me amaba, porque ella decía que cuando a mí me cortaban para hacer la toma desde otro lado de la escena y volvían a mí para hacer la continuidad, yo lloraba por el mismo ojo, me salía la misma lágrima igualita. Entonces es como que Marianela Ala se llama ella, que trabajó con nosotros en Macho y Hembra, creo que fuese. Es como que si uno agarrara la emoción del personaje en el puño de la mano y te lo guardas para cuando, después que monten, corten, vamos entonces a hacerlo ahora, no sé qué, el plano general, ahora vamos a hacer el plano cerrado con el 85. O sea, cada vez que cortan, tú te tienes que guardar lo que le está pasando a ese ser humano y el proceso hasta que llegas a volver a filmar. Bueno, en mi época se llamaba filmar porque era film, ahora es grabar porque es digital. Al momento en que llegas a filmar, ha pasado tanto tiempo mientras iluminan, acomodan, cambian la escenografía, el tiro de cámara, todo eso, que si tú no te guardas lo que ha pasado en la escena, en el corte anterior, no machea con lo que vas a hacer ahora, ¿no? Entonces, de verdad que el trabajo de cine es apasionante. De hecho, yo lo que más amo hacer es cine. Porque yo tengo un espíritu aventurero. Yo siento que el cine es una gran aventura. Es un gran brinco de una cosa a otra emocional. Entonces te pone a prueba constantemente la concentración, te pone a prueba la sensibilidad, te pone a prueba el valor que tienes que tener de dar de meterte el 100% en el drama del personaje. Que por lo general los personajes son extremos, porque nadie escribe sobre personajes que no tengan algo que decir. Entonces son vidas que tú no vivirías a no ser que te dan la oportunidad de vivirlas a través de una película. De verdad que te dan la oportunidad de vivir seres humanos excepcionales y situaciones excepcionales que tú nunca has vivido. Entonces es una gran aventura. Yo amo con locura hacer cine. El teatro es como el alma mater, como la casa de estudios materna, que uno siempre vuelve, aunque te vayas de esa casa, uno siempre vuelve a que tu mamá te haga un sancochito. La televisión es como el training, y el cine es la gran pasión. Llegas al cine, Elba, con La Casa de Agua, de Jacobo Penso. Fue tu primera película, ¿no? Esa fue mi primera película que filmé. ¿Y qué otro tipo de primera película hay? Es que no fue la primera que se estrenó de las que filmé. Yo después de La Casa de Agua filmé El Día de las Secretarias de Alfredo Anzola. Cóctel de Camarones se llamaba la película. Cóctel de Camarones en El Día de la Secretaria, que es una comedia. Y después filmé Homicidio Culposo. Y la primera que se estrenó fue Homicidio Culposo.
Pero las tres se estrenaron el mismo año. Las tres. O sea, Homicidio Culposo, una película de una situación actual que ocurrió de hecho, porque está basada en la historia de lo que ocurrió con el actor que falleció en teatro por una baqueta. Homicidio Culposo, El Día de la Secretaria, que era una comedia, y La Casa de Agua, que era una historia sobre el poeta y de época además. Y las tres se estrenaron el mismo año. Y ese año yo me gané todos los premios por las tres películas. Era como que, o sea, el premio a Mejor Actriz por La Casa de Agua, Homicidio Culposo y Cóctel de Camarones, porque eran tres personajes completamente distintos. Entonces yo tuve la bendición, fue una bendición de Dios, de que me vieran actuando en cine en tres cosas completamente distintas. Es una bendición, insisto, porque la mayoría de los actores nos encasillan en un solo tipo de personaje. Entonces piensan en nosotros nada más, en este tipo de personaje lo puede hacer fulano. Y terminas como haciendo siempre personajes parecidos. Y yo tuve esa bendición que hice tres películas de tres cosas completamente distintas. Háblanos un poco de tu trabajo con Jacobo Penso. Esa película es una gran película, es uno de los clásicos de la cinematografía venezolana, La Casa de Agua. Pero para mí fue muy desafiante por lo que acabamos de decir. Era la primera vez que yo hacía cine. Y yo venía de la escuela de teatro, entonces siempre me tenían que decir que le bajara 2. No se decía en esa época bájale 2, porque no estaba de moda ese término, pero me lo decían. Y entonces la primera escena que me tocó filmar fue con la diosa Hilda Vera. Y la escena era también con Doris Well. Y Doris también era la primera vez que hacía cine. Y las dos estábamos aterradas porque nunca habíamos hecho cine. Ella venía más de la televisión que del teatro y yo más del teatro que de la televisión. Entonces, César Jabrowski, que era el director de fotografía, el camarógrafo, creo que fue César o Arthur Albert, no me acuerdo, pero sí. Si era el camarógrafo César, fue César quien me ayudó. Porque César fue quien me dijo que tenía que entender que la cámara estaba metida dentro de mi rostro y que no necesitaba expresar tanto con el cuerpo, con las manos, porque me salía de foco y todo, me salía de cuadro, porque yo juraba que yo estaba en el teatro, ¿entiendes? Y fue mi primera película y fue una escuela para mí, fue maravilloso, además de que tuve la bendición de que nos metieron, porque eso lo hicimos allá en Araya. Entonces el hotel era un hotel chiquitico y yo compartí habitación con Doris Well, que era una diva, una estrella, y nos hicimos amigas allí. Fue bellísimo compartir con ella, compartir nuestros sustos de estar haciendo por primera vez cine con la reina, con Hilda Vera, que era un encanto, además una diosa haciendo cine. Ella era la primerísima actriz de cine en Venezuela. Esa fue mi experiencia. Me gustaría que nos conversaras un poco sobre tu experiencia, no película por película, porque tardaríamos varios podcasts en conversar sobre tantas películas, sí. Pero creo que sí pudiéramos hablar un poquito sobre tu experiencia con los directores, con Mauricio, por ejemplo. ¿Cómo fue trabajar con Mauricio? Maravilloso. Mauricio es un director de ese tipo de directores que tú sabes, pero con toda la certeza posible, que él sabe lo que está haciendo. Cosa que te da muchísima seguridad. Mauricio es ese tipo de directores que tiene clarísimo tanto hacia dónde va el guión, hacia dónde va el personaje, qué te tiene que decir para que el personaje funcione dentro de ti, cómo manejar eso, y que por otra parte respeta lo que tú le aportas al personaje. Lo respeta muchísimo, te estimula. Cuando te ve que tú estás aportando, estimula además el trabajo. Yo hice con Mauricio, la famosa Macho y Hembra, por supuesto, que fue una película donde fuimos completamente cuidados y consentidos los tres actores principales. Él puso todo a nuestra disposición para que pudiéramos hacer cómodamente una película que para el momento era una película de quiebre, una película donde aparecía un ménage à trois en Venezuela. Imagínate tú, un quiebre total. Y nosotros eso lo hicimos con un nivel excelso de profesionalidad y de respeto por el trabajo que estábamos haciendo, porque era la historia que había que contar. Estaba escrito así el guión. Y después hice De Mujer a Mujer.
Y en De Mujer a Mujer yo tenía el personaje de la perdedora. Pero como los actores somos como somos, yo no quería perder. O sea, yo no quería, mi personaje no quería perder. Entonces, cuando yo estaba en personaje, yo luchaba por no perder. Yo me acuerdo una escena donde se supone que Amparo Grisales me mataba a golpes, me daba tantos golpes que me dejaba desmayada, que cuando ya se supone que daba el último golpe, porque ella lo hacía en el plano de ella y yo en mi plano hacía mi parte, ¿no? Yo me levantaba. Corten, Elba, te tienes que quedar derrotada en el piso. Está bien, Mauricio. Volvíamos a hacer corte y corte. Y cada vez que decían corte, tú sabes, porque yo no quería que me derrotara. Entonces llegó un momento en que Mauricio me dice, Elvita, ¿qué parte de te quedas derrotada no has entendido? Mira, aquí está el guión, te lo estoy trayendo para que veas. Aquí dice queda derrotada, es el guión que tú aceptaste hacer. Entonces yo me levanto así y le digo, ¿sabes una cosa, Mauricio? Para que tú me derrotes, vas a tener que matarme. Me dice, sí, esa es la escena que vamos a filmar mañana. Me dice. Y en efecto, al día siguiente estaba pautada la escena de la muerte del personaje. Pero esas cosas, esas anécdotas hermosas que pasan en el cine porque uno está metido dentro de esa historia con tanta pasión que llega un momento que no eres tú quien está hablando, sino tu personaje a través de ti. Es un estado de posesión prácticamente. Pero también has trabajado con Alfredo Anzola y en más de una oportunidad. Bueno, Alfredo es como mi familia, definitivamente. Es parte de mi vida. O sea, mira, cuando él iba a ser Anita Camacho, ya yo había hecho con él Cóctel de Camarones. Y cuando iba a ser Anita Camacho, no encontraba a la actriz para ser Anita Camacho. Él había apostado por una muchacha, después por otra, después una dijo que sí, después dijo que no, hasta que llegó un momento, yo era su amiga, que le dije, bueno, pero yo lo hago. ¿Tú crees? Bueno, no sé, entonces vamos a ver, vamos a hacerte una prueba. Me hicieron una prueba y bueno, terminé haciendo Anita Camacho, que fue adorable. Yo me acuerdo que él adoraba tanto a Anita, que él mandó a hacer una pancarta en un aviso de esos de Bepaco, de Bené. Bepaco es que se llama, la valla, una valla en la avenida Libertador, enorme, que decía, Anita Camacho, te amo. Eso lo mandó a hacer Alfredo Anzola. Imagínate tú, fue una belleza, fue un trabajo hermosísimo porque eso es una gran tentación de la comedia, es actuar como si estuvieras haciendo comedia, cosa que Alfredo no cae en ese juego, gracias a Dios. O sea, la comedia se hace porque las situaciones, el sitcom, la situación de la comedia está escrita. Está allí para que sea gracioso. La historia está escrita, pero tú no actúas en comedia, sino que haces tu personaje como ella es. Como cuando ella dice, oye, manito, si tú quieres yo te la doy, pero no me lleves presa, ¿entiendes? Porque ella ve que el policía la está, tú sabes, como seduciendo para cuenta de que ella se le olvidó la cédula. Déjame ya buscar la cédula, manito. Si tú quieres, yo te la doy. O sea, si tú lo que quieres que yo te la dé, yo te la doy. O sea, te la doy se refería, por supuesto, a que si quieres me acuesto contigo. ¿Entiendes? Pero además ella está realmente, honestamente, eso es lo que me decía Alfredo, ella está honestamente preocupada y le está ofreciendo tirar con él, pero no porque ella sea una cualquiera, sino porque está tan desesperada de que no se la lleven presa. Además, ella tiene yo soy venezolana, manito. Yo soy venezolana. No puede ser que tú no te hayas dado cuenta que yo soy venezolana. ¿Entiendes? Y es muy cómico esa parte. Como la parte en que ella se levanta al arquitecto, que es Ilan Chester, y ella está viendo él la lleva a la oficina y como ella es cachifa, ella de lo que se fija es pero esas ventanas debe ser muy, ¿entiendes? Ella no está coqueteando con él a nivel de tipa, sino que él la lleva a la oficina y ella ve aquellos ventanales y dice, esto debe ser horrible lavar estas ventanas. Es lo que o sea, su visión es lavar las ventanas y eso da mucha risa, porque es la situación que está bien escrita en comedia, ¿no? Elba, pero también has trabajado con directores que han sido y son actores, como es el caso de Miguel Ferrari, a quien tuviste crecer profesionalmente sobre las tablas
desde que era un muchachito. Me decías tú en una entrevista que tuve oportunidad de hacerte hace varios años cuando se estaba filmando Azul y no tan rosa. Desde mi punto de vista es la situación ideal. Tener como director a alguien que es actor y además la clase de actor que es Miguelito, porque Miguel es un excelente actor. Y saber que él sabe lo que tú estás haciendo, que él sabe por dónde te estás metiendo, que él se da cuenta de hacia qué camino vas. Y se da cuenta de las cuando porque a veces los actores nos hacemos trampitas para entrar en el personaje. Y se da cuenta y te dice, no, por ahí no. Acuérdate de tal cosa y plan, te mete justo en el lugar, en la autopista del personaje con una facilidad. ¿Y qué tal sí? Porque sabe cuáles son las opciones que tú tienes, el abanico de opciones que tienes para interpretar un personaje, él los conoce. Porque, bueno, como tú dices, yo conozco a Miguel Ferrari desde que era un muchachito que yo hice Casas Muertas con el Rajatabla. Y yo era la protagonista de Casas Muertas y él era uno de los muchachitos, de los figurantes que hacía un personajito ahí. Y yo dije, bueno, pero este niño tiene mucho talento haciendo esos personajitos, yo me enamoré de él. Inmediatamente lo adopté. Y entonces él me conoce tanto y conoce tanto a su trabajo como actor que sabe por dónde nos metemos los actores. Fue sencillamente delicioso. Me muero por volver a trabajar con Miguel Ferrari en algún momento. Además, orgullosísima de estar en esa película que se ganó el Goya. Es un honor, pues. Elba, háblanos un poco de tu experiencia de trabajo con Solveig Hogenstein durante el rodaje de su película Maroa. Bueno, mi experiencia con Solveig fue dura porque era la primera vez que yo hacía el personaje de una mujer mala. Porque yo hacía una abuela despiadada, una abuela que usaba a la niña para obtener dinero a través de ella, para que dijera mentiras, para que hiciera trampas, la usaba para que vendiera cosas que habían sido robadas. Una abuela despiadada que la golpeaba a la niña. Cuando grabamos la escena en que yo tenía que golpear a la niña, fue durísimo para mí, ¿no? Porque además, claro, por supuesto que se falseó. Yo no toqué a la niña nunca. Pero la energía de golpear a una niña tenía que estar ahí presente. Una abuela despiadada. Que al final hay una justificación en ese personaje que son esas mujeres de barrio cuyo único recurso es esa muchachita que tiene para ganar plata, para comprar las cosas, para darle comida a la misma muchachita. Y hay toda una cosa ahí de justificación del personaje, ¿no? Y por otra parte, el director de fotografía era español y él no apostaba por mí. Nunca estuvo de acuerdo con que yo hiciera ese personaje. Porque él decía que yo no era una abuela, que yo no tenía cara de abuela. Que porque una mujer tan joven, que eso no tenía ningún sentido. Entonces él estuvo todo el tiempo molesto con el hecho de que era yo la que hacía la abuela. Creo que desde su punto de vista, él había imaginado a la abuela como una ancianita y no había manera que Solveig le diera a comprender al director de fotografía que en Venezuela las abuelas son jóvenes porque paren muy muchachitas. Las abuelas, o sea, esta abuela debió haber tenido a la mamá de esa niña a los 15 años, 16 años. Y la hija debió haber tenido a esta muchachita a la misma edad. Entonces las abuelas en Latinoamérica en general, pero en este caso la historia de esta niña venezolana, eran una abuela joven. Él fue como muy antipático. Después, cuando comenzó el trabajo y empezó el rodaje y todo eso, él empezó a valorarlo, el trabajo que yo hice en esa película. Y también orgullosísima de haber trabajado en esa película con Solveig, que me encantó como directora, la disfruté mucho. Me tenía un poco de aprensión con la escena de amor que tuve con el marido de ella, porque para ese momento ellos eran todavía, no se habían separado, estaban casados. Pero ella, sabes, que manejó esa escena como una directora profesional, ¿no? Yo necesito que tú la morbosees más, el beso sea más intenso, que haya una relación un poco más erótica entre ellos dos. Fue bellísimo verla dirigir esa escena, ¿no? Y dejar abierta la posibilidad de que nosotros pudiéramos expresarnos como actores en esa escena.
con todas las de la ley para que la escena tuviera la veracidad que tuvo finalmente, ¿no? Y ella reivindica un poco el personaje de la abuela en la muerte de la abuela. En su historia ella reivindica un poco el personaje y fue lindo que ella reivindicara a una abuela que trataba a la niña así no porque no la quisiera, sino porque así era la vida dura. Pero que sí quería a su nieta, ¿no? Fue muy bello, fue un trabajo muy hermoso y además con la bendición de tener un elenco de actores españoles y de un equipo español de alta factura, pues. Háblanos un poco, Elba, de tu trabajo en Lisa Septiembre de Fina Torres. Bueno, Fina es una diosa y como tal se comporta. Es una diosa del cine, es una mujer que es muy definitiva en lo que ella requiere para hacer una buena película. Entonces, es una persona que confronta mucho el equipo, que arma su película. Esa película además tuvo muchos problemas. Esa película se empezó a filmar y se suspendió 2 veces el rodaje. O sea, realmente la terminamos de rodar en la tercera oportunidad. Entonces tuvo mucho brinco por muchas cosas que pasaron. Y el resultado, bueno, es esa hermosa película que hicimos sobre la amistad, porque es una película más que sobre la historia de mujeres lesbianas, es una película sobre la amistad, sobre la lealtad en la amistad, sobre el respeto de la amistad, sobre la complicidad, la sororidad de las mujeres. Es una película hermosísima y me encantó, me hice muy amiga de Fina, la amo, la adoro. Y fue una experiencia muy humana, muy femenina, con mucha carne, una experiencia del alma, esa película. Elba, me voy a permitir retroceder un poco hacia tus primeras películas, a Homicidio Culposo, en donde trabajaste con César Bolívar. Sí, con César también ocurrió que, bueno, trabajé con mi amigo César. Mi amigo César para ese momento era pareja de mi amiga Nora, que era con quien yo vivía. Yo compartía, éramos roommate, pues mi amiga Nora García y yo. Para ese momento ellos eran pareja y yo veía a César todo el tiempo en la casa, iba a buscar a Nora, me invitaban a comer, yo llegaba, me encontraba. Ya yo había trabajado con César en televisión y él está con este asunto de Homicidio Culposo y me ofrece el personaje de la amiga de la protagonista, que en la película ese personaje lo hizo finalmente la propia Julie Restifo, que fue la que en la vida real vivió esa experiencia tan dura. Él le ofreció Homicidio Culposo a otra actriz, que era quien él quería que lo hiciera, y la actriz, cuando faltaban como 2 semanas para comenzar el rodaje, se arrepintió, dijo que ella no podía hacer eso, que ella tenía un recuerdo. Ella tuvo un problema con una hermana que había fallecido y que eso la iba a doler mucho, no sé qué, total que le afectó la idea de cada vez que se metía en el guión y eso, y dijo, no, yo no voy a poder hacer eso. Entonces él empezó con aquella tragedia porque ya estaba todo listo para rodar y no tenía protagonista. Y yo le dije lo mismo que le dije a Alfredo Anzola, le dije, yo te lo hago, déjame que yo lo hago, es más fácil conseguir el personaje de la amiga que la protagonista. Y él me dice, no, tendrías que adelgazar 10 kilos. Dame una semana y yo los adelgazo. Yo trotaba por las Mercedes, desde donde yo vivía en la avenida Orinoco hasta la iglesia, daba toda esa vuelta 3 veces, 2 veces al día. Y me puse a dieta y adelgacé. Y después que adelgacé, me dijo, bueno, ok, está bien, vamos a hacerte una prueba de cámara. Me hicieron una prueba de cámara y con su equipo de producción, en los sitios donde veían Roche en Bolívar Film, ahí lo puso y me invitó a mí con el equipo a ver cómo me veía yo. Y todos dijeron que sí, que estaba bien. Entonces yo hice, porque se lo pedí, ¿entiendes? Porque se lo pedí, hice el personaje. Y bueno, ya sabes la película que fue. Eso fue una película, para ese momento yo no tenía tantos recursos para salir del personaje y volver a entrar. Yo tenía en esa época, que estaba muy joven, como el miedo de perder el personaje. Entonces, en lugar de, tú sabes, corten, voy a esperar a ver qué... Nada, déjame distraerme hasta que todo esté listo para volver a hacer el otro plano de la escena y la broma, ¿entiendes? Entonces, no, yo me quedaba en aquel sufrimiento de ese ser humano
Tanto que un día no llegué al rodaje, no llegué a tiempo porque estaba tan agotada de estar metida dentro de ese ser humano que me quedé dormida. Y bueno, en cine no llegar al rodaje es pecado mortal, porque el dineral que se pierde cuando tú no filmas, cuando no cumples el plan de rodaje, estás perdiendo un dineral. Y yo me acuerdo que yo llegué, sí, no es que no llegué, llegué tardísimo, finalmente se hizo la broma. Hoy día yo le explico a los actores que cuando yo diseñé un taller que se llama Ser Actor, Ser Humano, que es un taller donde trabajo no con la construcción del personaje, sino con las capacidades creativas del actor y con sus limitaciones creativas también. Entonces la premisa es que si tú trabajas contigo mismo, con tus tomas de conciencia, con lo que tú necesitas para estar bien contigo mismo, cuando dicen corten, tú tienes un lugar seguro al cual regresar. Pero si tú estás todo desajustado emocionalmente, tus familias, tus peos, tus limitaciones, tus creencias, todos esos peos que uno tiene a veces como ser humano, si eso tú no lo trabajas, cuando dicen corten, ¿a dónde vas a regresar? A esa persona que anda toda desajustada, que le pasa a muchos actores. Entonces es como trabajar en la construcción del ser que tú eres y de tu conciencia como ser humano para que estés más cómoda para acceder a los extremos de cualquier personaje sin miedo, por eso, al 100% sin miedo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando dicen corten, ya tú tienes un lugar que tú has creado dentro de ti, que es un lugar seguro, al cual puedes regresar. Ahora háblanos un poco de tu participación en la película Amaneció de Golpe, de Carlos Aspurua. Esa película fue una locura. Y Carlitos, bueno, tú lo conoces, Carlitos es la mega intensidad hecha hombre. También en todos los rodajes había como problemas y entonces había como había que apurar, o sea, no se podía gastar tanta película porque la película costaba mucho. Entonces habían que ahorrar el metraje de la cinta que tenían virgen y no había presupuesto y todas esas cosas que pasan en la película. Pero en esa película, que además fue importantísima también, yo me acuerdo que la película no terminaba, que eso lo decidió Carlitos cuando editó, que la película terminara cuando mi personaje ve al español y le dice, yo no quería que esto pasara, estábamos tan mal, tan mal. Él decidió terminar ahí la película, pero eso no era el final de la película porque le gustó mucho lo que yo hice. Pero yo sufrí muchísimo en esa película porque yo puedo pasar hambre, puedo trabajar 300 horas, conmigo pueden hacer lo que quieran porque soy una trabajadora insigne. Pero no dormir para mí es terrible. Y esa película, toda la película es de noche. Entonces yo siempre tenía sueño. Bueno, mientras filmaban otras escenas, yo me dormía en el motorhome. El resultado fue buenísimo. Yo creo que esa es una gran película, una buena película, Amaneció de Golpe. Elba, cine analógico y cine digital. Tú has tenido oportunidad de trabajar con ambos formatos. Desde tu punto de vista como actriz, ¿qué crees tú que hemos ganado y qué crees tú que hemos perdido? Bueno, yo creo que quienes más han ganado son los directores, porque pueden ver el resultado de lo que se filmó inmediatamente y corregir lo que antes había que esperar 2 días a que revelaran la película, ver los roches, lo cual era un gran peligro, porque podía pasar que escenas que no funcionaran, que tuvieran problemas de sonido, no sé qué, y había que volverlas a grabar, y eso significaba un día más de rodaje que se salía del presupuesto de las películas. Y por otra parte se ahorraba mucho la cinta, la película, porque era muy, muy costosa, y el revelado también era costoso. Entonces se ahorraba mucho. Sin embargo, aún en el cine analógico, yo llegué a hacer 20 tomas de una escena por niveles de perfeccionismo y de detalles con pendejos, pendejos no, para un director eso es muy importante. Un foco, ¿entiendes? Un fuera de cuadro, una cosa. Sobre todo cuando se trabaja con la emoción y con 85 milímetros que te ponen ese lente así que entra dentro de los huecos de la nariz, ¿entiendes? Entonces, eso yo lo llegué a vivir con el cine analógico. Con el cine digital he visto que sí, que en el afán de perfeccionar han como ido dejando de lado la parte orgánica
del actor, esa cosa orgánica, y se abusa del tiempo actoral. O sea, uno puede producir una emoción, uno está entrenado para eso, 3, 4 veces. Bueno, no quedó Elvita, perdóname, podemos hacer otra nota. Yo sé que esta escena es muy difícil, pero mira, vamos a hacer otra toma porque pasó esto. No, sí, tranquila, dame un minuto para concentrarme y lo vuelves a hacer. Pero cuando ya llevas 20, 15, 25, 30 tomas, ya tú estás en un estado en el que tú sabes que lo mejor ya lo diste. Entonces estás como dando el resto. La radio, Elba. Hiciste radio durante muchos años. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Lo amé, lo amé, lo amé. Yo me muero por volver a hacer radio. Es algo que podría hacer el resto de mi vida hasta que fuera viejita. Y era algo que yo no quería hacer. Porque mi trabajo es, a veces tengo una película, a veces tengo una obra de teatro, a veces tengo una novela. Y es como muy itinerante, ¿no? Como que yo nunca me había regido por un horario. Un programa de radio, tú tienes la responsabilidad en vivo, de lunes a viernes, cumplir con un horario en vivo de lunes a viernes. Y yo mantuve ese programa 10 años en Onda La Superestación y fue exitosísimo porque era un programa donde yo me mostré como soy, una real y orgullosa mamarracha. Que yo me equivocaba cada rato, cada vez que se me iba, como se me ve a la memoria aquí, cada vez que hablo contigo recordando todo lo que yo he hecho en cine, cada vez que se me iba yo decía, por favor, perdónenme, recuerden que yo soy una señora mayor, discúlpenme la mamarracha. Ya soy una mamarracha, acabo de poner la torta, dije lo que no era, espérate, que eso es lo que yo tenía que decir. En fin, y la gente se reía mucho conmigo porque yo no escondía detrás de una pose de locutora de radio, no escondía, sino que era yo siendo Elba Escobar, pues más payaseando, echando bromas, las entrevistas con la gente superhumana, metiéndome dentro del lugar, ese sensible de cada persona que les encantaba conversar conmigo, las entrevistas con mis amigos. O sea, yo fui tan feliz. Además tenía como productoras unas muchachitas, unas carajitas. No hay nada mejor cuando tú eres una persona adulta que trabaja con gente joven. Porque ellas me tenían, tú sabes, actualizada. Inventaron conmigo. Empezamos a hacer radio en la calle. Y hacíamos radio en los teatros. Y hacíamos radio en las plazas. Y hacíamos radio en los bares. Y en vivo. Invitábamos a la gente, hoy vamos a estar en el bar tal, no sé qué haciendo, invitamos a nuestros amigos músicos, en los teatros, o sea, fue una belleza. Has hecho teatro, cine, televisión y también escribes. Bueno, sí. Lo de escribir es algo que ocurre por la necesidad de contar un poco desde mi experiencia, la vida, con la intención inocente de que puede servirle de referencia a otras personas, sobre todo como mujer. Entonces, el primer libro que escribí fue Reconciliándome con mi Afrodita, donde la premisa es que la mujer tiene tanto permiso como el hombre de enamorarse todas las veces que sean posibles y equivocarse todas las veces que sean posibles hasta dar con el indicado, como un hombre. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la mujer tiene que decirle cada vez que se empata con alguien, ay, tú eres mi primer novio? No, ¿qué es eso? Yo soy una persona que está empatada con fulano. O sea, no importa. Lo importante es que hacia dónde vas. En que tú eres una persona leal, en que nunca le has montado cacho a nadie. Bueno, no, hay gente que monta cacho y tampoco eso es normal. Hoy día está cambiando tanto la pareja, las relaciones, todo, que bueno, ya se permite todo. Pero sí, fue un libro que incluso yo me encontré, que se llama Reconciliándome con mi Afrodita, con muchachas que lo compraban y me decían, yo se lo voy a regalar a mi mamá, por favor, dedícaselo a mi mamá. Porque mi mamá ha pasado toda su vida llorando por mi papá, que la dejó hace 40 años. Y no puede ser que ella no se haya dado la oportunidad de volverse a enamorar. Entonces es un libro que muchos hombres no leyeron y que creyeron que era aquellos, tú sabes, la Mata Hari. O sea, yo me rumbié a medio mundo. Entonces, muchos hombres no me han tomado nunca en serio por haber escrito ese libro, porque ninguna mujer anda por ahí escribiendo un libro diciendo todos los novios que tuvo. Entonces, bueno,
eso no importa, ya pasó. El segundo libro fue Ni Doña ni Doñita, que era un libro sobre la menopausia, porque cuando yo hice el programa de radio me dio la menopausia. Y yo hacía tanto chiste con la menopausia que Yaya Anduesa, la periodista, me dijo, escribe ese libro. Escríbelo. Yo escribí Ni Doña ni Doñita, que también fue un éxito. Me lo editó, siempre trato de olvidar, no me acuerdo. En fin, y el último lo hice aquí en Estados Unidos, que se llama Este cuerpo que no me deja, que es la llegada a la edad adulta. Y lo escribí cuando ya llegué a los 62 años. Escribí Ni Doña ni Doñita es de los 50 y Afrodita es de los 40, de mi década de los 40. Y ahora acabo de llegar a los 70, cumplí 70 años en noviembre, y entonces ahora estoy escribiendo un libro sobre espiritualidad. Cómo me ha salvado a mí la espiritualidad, cómo se ha convertido en mi propósito de vida. Estamos llegando ya al cierre de esta conversación, pero no me gustaría culminarla sin antes hacerte algunas preguntas que a algunos de nuestros invitados les gusta o la disfrutan y a otros no les gusta nada. Son preguntas de imposible respuesta, como por ejemplo, ¿cuál sería el libro que tú escogerías entre todos los que te has leído? Yo no sé cuántos libros he leído. Es imposible que yo te diga cuál es mi libro preferido. Primero, soy una lectora ávida de los libros de Orson Scott Card, de Asimov, o sea, me encanta la ciencia ficción. Luego, el realismo mágico me encanta. O sea, por supuesto, 100 años de soledad. Desde la saga del Señor de los Anillos, te puedes imaginar todo lo que ha significado para mí la lectura. Yo no puedo vivir sin leer. Y una película, Elba. ¿Qué película escogería? Amor en el aire, fue la primera película que... Amor en el aire, con Rocío Dúrcal, cuando era chiquita. Las fresas de las amarguras la amé, esa película cuando era chiquita. Barry Lyndon, me encantó. Sette Bellezza, el realismo italiano, me encantaban esas películas. Cinema Paradiso. Oh my God, esa película es hermosa. Y bueno, también, obvio, la serie de ficción, La Guerra de las Galaxias, la película del Señor de los Anillos, las 3 películas son gloriosas. Un director de cine. Kubrick, a mí me gusta mucho como director, Cuarón, sí. No, es que no puedo. Es que tendría que escoger en una cosa que me parece un abuso que tú me hagas esa pregunta. Dame otra. Todas son abusivas, Elba, todas. Un cantante. Esta también es abusiva. Pero bueno, yo podría decir que desde mi punto de vista el mejor cantante del mundo es Stevie Wonder. Pero hay muchos, ¿entiendes? Pero Stevie Wonder es un genio. Michael Jackson es un genio. Juan Luis Guerra es adorablemente genial. Y sin contar con no hay una pregunta de una cantante. Bueno, no, está incluido. No. Están Aretha Franklin. No, bueno, sigue. ¿Qué más? Esta es menos abusiva. Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido. Me hubiera gustado haber conocido al presidente Carter, fíjate. Me hubiera gustado haber conocido a Winston Churchill. Me hubiera gustado haber conocido a Golda Meir. Me hubiera gustado haber conocido a Eleazar López Contreras. ¿Y una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? No, a mí me gusta mi época que yo he vivido. ¿Algo de lo que te arrepientes? De nada. Mira, cuando yo era pequeña, esto lo he dicho en muchas entrevistas, pero lo repito porque me parece bueno. Cuando yo era pequeña, mi papá siempre fue un hombre tan sensato, con una sensatez y una sabiduría natural, porque él no era un hombre estudiado ni nada. Que yo me acuerdo que yo salí un día porque iba a salir con unas amiguitas y que vamos a ir a pasear y no sé cuánto, y voy a llegar un poquito tarde, papá, y toda una niña, una adolescente, pues, adolescente. Que él, cuando yo abrí la puerta y le dije, bendición, papá, me dijo, hija, no haga nunca nada de lo que tenga que arrepentirse después. Yo, ok, papá, bendición, tal, y me fui. No le paré. Pero a partir de ese momento fue como que me hubiera metido un chip en el cerebro.
porque yo, cuando se me presentaban las tentaciones, porque a uno se le presentan muchas tentaciones, cuando se me presentaban las tentaciones, yo pensaba primero, me voy a arrepentir. Y no, si yo pensaba, sospechaba que me iba a arrepentir, no lo hacía. Pero si de todos modos quería hacerlo porque quería vivir la experiencia, a pesar de que yo sabía que me podía dar un tortazo, tampoco me arrepentía. Porque, bueno, yo voy a vivir eso, aprenderé de eso. Si me sale mal, bueno, aprenderé lo que tengo que aprender, pero no me voy a arrepentir. O sea que yo aprendí a no arrepentirme, a ver de cada error que cometí un aprendizaje, una enseñanza. Algo de lo que te sientas muy orgullosa. Me siento orgullosa de mi hijo, de Simón. Yo lo veo ahora que ya es papá, su relación con el bebé, lo buen padre que es, lo buen compañero que es, lo buen hijo que es. Y yo dije, Dios mío, debo haberlo hecho bien, porque qué bello es este tipo, me cae bien. Simón me cae bien, o sea, me cae súper bien. Estoy orgullosísima de él. Elba, llegamos al final de la entrevista. De verdad que la he disfrutado muchísimo, he aprendido muchas cosas de ti. De verdad creo que eres una mujer extraordinaria, con muchísimos talentos. Bueno, de no ser así no hubieras podido recorrer tantos caminos y recorrer caminos de manera exitosa. Así que bueno, repito por donde comencé, que de verdad ha sido un verdadero honor y un placer haberte tenido como invitada en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar, de verdad lo pasé rico esta conversación deliciosa y nutritiva contigo. Además llena de recuerdos, muchas gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.